Qué grande privilegio, queridos hermanos, es compartir este momento de reflexión en torno a la palabra de Dios. Al iniciar este momento, permítanme compartir con ustedes un corto incidente propuesto por Fernando Silva. Fernando Silva es un médico que durante algún tiempo fue director del Hospital de Niños en la ciudad de Managua, en Nicaragua. Él cuenta que al celebrar una Navidad, un día tarde en la noche, le correspondió hacer la última ronda en el hospital antes de ir a celebrar con su familia. El hospital estaba prácticamente vacío. Estaba a punto de retirarse cuando siente detrás de él unos pasos muy leves y al darse vuelta se da cuenta que detrás de él viene un niño pequeño descalzo. Cuando se vuelca hacia él el niño, mientras están sonando los fuegos artificiales de la ciudad y hay celebración con música afuera, le dice con voz tierna: dígale a alguien que yo estoy aquí. El niño estaba hospitalizado, tenía una enfermedad terminal, no podía salir, debía permanecer allí, pero su preocupación era que alguien supiera lo que a él le estaba ocurriendo solo en el hospital. Me impresionó este relato porque durante estos días, mientras conversaba con una persona, me comentó qué triste ha sido saber que en este tiempo de emergencia sanitaria hay personas que han perdido su vida en absoluta soledad. Nadie se dio cuenta, 3, 4 o 5 días después, alguien se percata que hay poco movimiento en una casa y solamente ahí alguien verifica y la persona ya perdió la vida. ¿Por qué me impactó esto, mis queridos hermanos? Cuando revisamos la forma en que estas circunstancias están afectando nuestra vida, cada uno de nosotros, ya sea por motivación del estudio personal de la palabra de Dios, o por sanas conversaciones, o por alguna buena lectura, se ha hecho la pregunta: ¿qué es lo que esto está significando en mi vida? Esta tarde, mientras conversaba con un compañero de trabajo, nos hacíamos la misma pregunta y él me decía: si no encontramos en esto una oportunidad para una profunda reflexión de nuestra vida, esto será un gran desperdicio. Y me quedé pensando en eso. Pensé, ¿es en realidad este tiempo tranquilo al que nosotros le llamamos encierro una oportunidad para crecer? ¿Una oportunidad para ver una obra transformadora de Dios en mi vida? Más aún, me pregunté, ¿quiero yo en realidad que esto sea una oportunidad de transformación para mi vida? Leí esta semana parte del relato del Pentecostés. Y cuando nos correspondió con parte de la familia conversar algo de eso, habían algunos niños y al comentar qué era lo que había ocurrido con el derramamiento del Espíritu Santo y al contar que sobre las cabezas de aquellos que estaban esperando el Espíritu Santo asomaron lenguas de fuego, uno de los niños presentes me preguntó: ¿y cuánto duró la llama? Y yo no supe qué responder.
¿cuánto duró la llama? Y me fui a buscar el libro de los Hechos de los Apóstoles, preguntando cuánto duró la llama, cuánto duró el poder milagroso, cuánto duró el poder de hablar en lenguas, cuánto duró el corazón encendido para predicar el Evangelio, y encontré solamente una explicación en ese libro. Ese libro señala que de allí en adelante el poder del Espíritu Santo acompañó a los apóstoles en todo su ministerio. Y me pregunté, bueno, ¿y la llama? ¿Qué pasa con la llama? No asoma nada en la lectura bíblica. Sin embargo, esa expresión de allí en adelante, la vida de los apóstoles fue transformada hasta que concluyeron su ministerio, algunos en el martirio, otros en el destierro, otros de muerte tranquila y natural. Pero la vida fue transformada durante esos 40 días de espera del Espíritu Santo y los 10 días de oración que tuvieron junto a aquellos que temían a Dios. Y nuevamente me pregunté, ¿qué es lo que está significando este tiempo de espera? ¿Cuál es la oportunidad que Dios tiene de tomar mi vida y transformarla para que de aquí en adelante sea distinta? Todo el mundo hoy coincide que los tiempos nunca más serán los mismos. Coincidimos todos en que nosotros nunca más seremos los mismos. Es una pregunta que me interpela, me estremece. Más aún, ¿anhelo yo que eso ocurra? ¿Quisiera yo que mi ministerio fuese definitivamente transformado por un poder radical que logre cosas que hasta estos momentos no han sido logradas? Hace algún tiempo atrás yo recibí un cojín de regalo. Era un cojín entregado por el área ministerial de una asociación. Era un cojín café, en realidad es un cojín café, que tiene escrito encima ministrando en la presencia de Dios. Un cojín para mí, otro cojín para mi esposa. Durante estos días ese cojín ha tenido un uso distinto. Como yo he visto cojines en algunas de las oficinas de nuestra universidad que dicen orad sin cesar. Algunos de ellos muy bien cuidados y otros de ellos usados para reposar las piernas, para dejar tal vez algunos libros, pero con un impacto en la vida distinto en cada caso. ¿Qué es lo que hace que una experiencia en realidad se transforme en productiva? ¿Podría ocurrir que nuestro interés porque la vida sea transformada no sea tanto porque estamos muy conformes con la vida que llevamos? ¿Podría ser que tal vez no es tan entusiasta el anhelo que el Señor cambie nuestra manera de vivir porque no nos hemos acercado a las fronteras de la fe y visto lo que puede ocurrir de bien más allá del límite de la experiencia que estamos llevando? Tal vez nuestra conformidad y nuestra organización de la vida está tan centrada en nosotros mismos que no vale la pena sacarnos de ese itinerario porque estamos bien. Mis queridos hermanos, yo quisiera compartir con ustedes parte de los pensamientos que aparecen en el libro de Josué, el capítulo 10 y el versículo 13. Un poco antes, hablando de la experiencia de Josué, el autor relata: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel.
y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Conté las palabras de esa expresión, 12 palabras. Dice luego el relato que a partir de esa declaración, de esa petición de Josué, el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y luego agrega: ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Mis queridos hermanos, qué tremendo milagro. De los muchos milagros que aparecen en la Biblia, este es sorprendente, es un milagro cósmico, no tan solo un fenómeno que afectó una guerra, es un fenómeno astral y un fenómeno desencadenado solamente por 12 palabras. ¿Puede una oración corta provocar un portento tan grande? ¿O es que un portento grande requiere una oración larga? ¿Es que una oración corta es solamente para milagros cortos? Mi querido hermano, es una enorme pregunta. Muchas de las grandes oraciones de la Biblia fueron expresiones cortas, pero que no representaban una experiencia corta en tiempo de devoción con Dios. Fueron oraciones cortas, precedidas por largas oraciones que nosotros no vemos siempre registradas en la Biblia. Solo vemos el milagro en palabras cortas, pero que detrás de esas expresiones llevan intensas oraciones que permiten que los almacenes de los cielos se abran para la gente que no es ni apresurada, ni superficial, ni que es inconstante en la búsqueda de Dios. Digámoslo de otra manera. Los almacenes de los cielos estarán permanentemente cerrados para una persona que superficialmente busca a Dios. Eso es impresionante. Si yo deseo tener una experiencia intensa con Dios, no podría suponer que la he de lograr con una oración apresurada e inconstante, porque hay milagros que jamás se realizarán así. Y yo lamento, mis queridos hermanos, que muchas veces nos debamos encontrar con situaciones donde no asomó un milagro, no porque Dios no quiera hacerlo, sino porque hay oraciones que nunca fueron elevadas de la manera en que el Señor quiso que fuesen elevadas. Y eso impone en nuestra vida cristiana una responsabilidad grande. ¿Cuánto de mi ministerio puede cambiar por una vida de oración? ¿Cuánto de lo que yo hago directamente y que responde tal vez a una agenda hasta hoy egocéntrica, ególatra, donde yo vivo en torno a la alabanza de otros, puede ser reemplazada por un ministerio donde la agenda la pone Dios? Mi querido hermano, tenemos el privilegio de aferrarnos a las promesas de Dios. Y cuando uno mira las promesas de Dios para sus hijos que claman a Él, nota la superabundante gracia del Señor en favor de sus hijos, procurando hacer lo que Él prometió hacer al que le busca con fe. Si he de exhortarte, mi querido hermano, en este momento es: mira las promesas de la Biblia, levanta cada una de esas promesas, blande la espada del Espíritu, lee con confianza esas promesas y reclámale: Señor, ¿es posible que tú puedas refrenarte si tú prometiste esto? Tú lo dijiste en tu palabra, no retengas tu mano porque el honor de ti está en juego.
podemos de verdad acercarnos al trono de la gracia y buscar en esas oportunidades el privilegio de ser parte de los milagros que Dios desea hacer en nuestro ministerio. No dejes tranquilo a tu Padre Celestial. Muchas veces vivimos en nuestra vida cerca de la superficie, pero debajo del agua. Tal vez 10 centímetros debajo del agua. Ahogados por las circunstancias de la vida, pero inconsciente como para pensar que basta que levante un poquito la cabeza al cielo y puedo respirar el oxígeno que Dios desea darle al creyente. Permíteme compartir este trozo escrito por Melody Mason, una mujer de nuestra iglesia devota por la oración. Ella señala: el secreto de toda oración exitosa es la cantidad de tiempo pasado en comunión con Dios. La oración que se percibe como una fuerza poderosa es producto de la cantidad de tiempo pasado con Él. Nuestras oraciones cortas deben su propósito y eficacia a horas largas que las han precedido. La oración corta puede prevalecer en el tiempo, pero no puede ser pronunciada por alguna persona que no ha prevalecido con Dios en una lucha poderosa de continuidad prolongada. Porque Dios no derrama sus dones sobre quienes se dirigen a Él de forma esporádica o apresurada. El secreto para conocer más a Dios y para recibir su influencia radica en pasar mucho tiempo con Él, porque Dios cede ante la persistencia de una fe que lo conoce. Él pone ricas bendiciones a quienes declaran su deseo de esos dones y aprecian esos dones por medio de la constancia y de la sinceridad, importunando al Dios de los cielos para que obre un milagro en favor del penitente. Cuando eso ocurre, mi querido hermano, la promesa y su cumplimiento es indubitable, indudable. Y yo trataba de buscar la palabra dubitar. ¿Qué significa? Dubitar es un acto de perplejidad, un acto de ansiedad que surge de no saber lo que va a ocurrir. Pero cuando la promesa de Dios es indubitable, eso significa que toda perplejidad desaparece y es reemplazada por el ánimo tranquilo de una persona que sabe a quién sirve. Una persona que sabe quién es su Dios. Mientras participábamos del tema de la semana de oración, dediqué un tiempo a mirar los chats de la columna derecha. Y pensaba mientras leía las reacciones de los estudiantes, allí en la columna está representada la lucha entre el bien y el mal. Expresiones de júbilo por una palabra del pastor, contrastadas por otras expresiones de abierta hostilidad. ¿O de qué voy a ir a hacer yo mientras tú estás ahí escuchando a este hombre? Bien han dicho los que saben, en las instituciones educacionales está la frontera entre el bien y el mal. En el aula de clases se libran las grandes batallas por las conquistas del corazón. Si deseamos como institución transformarnos en una unidad, en una universidad que logre cambio de corazón, el cambio permanente, el cambio que no es esporádico, necesitamos también que nosotros, ministros en este lugar, cambiemos nuestra posición en relación a la oración y que de pronto avancemos con agresividad, con fuerza, con convicción, reemplazando las oraciones débiles y frágiles, cortas por cumplir, que no van más allá de Señor,
que no me falte el alimento, que no se enferme mi familia, que el encargo llegue, que me vaya bien este certamen y las reemplacemos por milagros pidiendo transformación de corazones en este lugar. Yo confío, mis queridos hermanos, que esta crisis está levantando en medio del pueblo de Dios corazones dispuestos para que haya un cambio que no termine. Mientras el mundo desesperadamente busca que todo vuelva a la normalidad, que el golf vuelva a la normalidad, que el fútbol vuelva a la normalidad, que finalmente podamos disfrutar de grandes espectáculos circenses o de música electrónica, nosotros deseamos no caer en la normalidad, no volver a ser los mismos, sino ver en esta oportunidad el gran privilegio que nos da Dios de reflexionar para que todo cambie. No dejemos que la normalidad que todos anhelan nos arrebate la enorme experiencia espiritual que usted y yo podemos disfrutar en estos tiempos de recogimiento. Dios le bendiga, mi querido hermano.